buenas noches a todos. Me llamo Franco Vadillo, director general de la revista Competitividad. Les doy la bienvenida al Masterclass Gestión Empresarial en Entornos Buca, una selección de exposiciones con profesionales destacados que nos compartirán su experiencia en los distintos sectores laborales en torno a la coyuntura en la que nos encontramos. Recuerden tener listas sus preguntas, ya que en los últimos 15 minutos serán destinadas a resolverlas por parte del expositor. Es para mí un placer presentarles a Cristian Arias, Agile Coach Senior en Kairos Digital Solutions. Adelante, estimado Cristian. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Cristian. Como les comentaba, soy actualmente Agile Coach, me dedico justamente a la organizacional y hoy les voy a hablar un poco sobre cómo gestionar portafolios en entornos de crisis. Estos próximos minutos voy a comentar un poco sobre mi experiencia, sobre algunos casos que he podido trabajar en algunas organizaciones, justamente ayudando a alinear portafolios en torno a objetivos claros de negocio. ¿Sí? Entonces, los próximos minutos vamos a justamente abordar este tema bien interesante. Tengo para ustedes preparados alguna información que va a ser bastante de utilidad, espero yo. Al final de la sesión vamos a tener algunas preguntas para poder ser resueltas dentro del taller. Entonces empezamos. Ok, lo primero para empezar a hablar sobre el tema de portafolios es justamente saber qué es un portafolio. Un portafolio es un conjunto de proyectos, programas, subportafolios, operaciones gestionadas de forma conjunta con el objeto de alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. Hay cosas bien interesantes aquí. Primero, que es un conjunto de iniciativas, o sea, estamos hablando de proyectos, programas y portafolios, y a operaciones también, que están buscando alcanzar objetivos estratégicos. Y es justamente algo que tenemos que tener muy en cuenta. Eso nos dice el PMI en su sexta edición. Objetivos estratégicos de la organización. Para esto va a ser súper clave en el momento de empezar a gestionar un portafolio en entornos de crisis. Todos sabemos hoy en día que estamos en una situación mundial bastante compleja. Los gobiernos internacionales están trabajando día a día para poder justamente mejorar el rendimiento de sus operaciones, tanto a nivel médico como a nivel de negocios o el sector privado, perdón. Entonces, en ese contexto, en el contexto en el que los recursos son escasos, en el que hoy en día van a ser más escasos aún, en el que vamos a tener que empezar a mejorar la marcha, mejorar la velocidad, mejorar las ganancias, mejorar la eficiencia, seguramente para tratar de salvar el año por justamente esta recesión mundial que probablemente empiece con este virus y con las medidas que se han ido tomando de manera gubernamental. Es súper importante tener una estrategia clara para gestionar los proyectos o las iniciativas que tenemos dentro de nuestras organizaciones. Es así que a través de la gestión de portafolios eficiente podríamos garantizar en cierta medida la continuidad de nuestras operaciones. Para esto hay que tener en consideración algunas información importante. Primero, entender qué es desde la métrica hasta los KPIs, porque van a ser temas que voy a tratar constantemente dentro de la sesión. Primero, una métrica es una unidad medida referente al número. Por ejemplo, de una métrica, la velocidad de 240 kilómetros por hora. Es un número que no me dice absolutamente nada más que la representación numérica que estoy encontrando. Un indicador, por lo contrario, es justamente un parámetro. Es un parámetro que invita a una acción predefinida. Si yo voy corriendo a una velocidad de 240 kilómetros por hora, obviamente, al tener un límite de velocidad de 90, voy a tomar una acción. Normalmente sería reducir la velocidad. Eso es un indicador. Un indicador me limita mi campo de acción y en función de esos límites yo empiezo a tomar decisiones. Esa es la primera diferencia entre una métrica y un indicador. Ahora, yendo un poco al lado ágil, ¿sí? Al lado ágil. Cuando hablamos de objetivos estratégicos, cuando hablamos de una forma para poder agilizar la estrategia de negocio, para poder aligerar un poco la forma en la que empezamos a trabajar y poder
entregar mayor valor en menos cantidad de tiempo, empezamos a trabajar con un método que le llamamos OKRs, que principalmente son las siglas de objetivos y resultados clave, ¿sí? En español, ¿sí? Los objetivos principalmente representan el lugar a donde quiero llegar, a donde nos dirigimos. Esa es la meta en un lapso de tiempo. Cuando hablamos de objetivos en torno a OKRs, hablamos de un lapso de tiempo de entre 3 meses, un año, hasta un máximo de 3 años, en donde fijamos el lugar a donde queremos ir, ¿sí? Por ejemplo, podría ser uno de nuestros objetivos ganar el Grand Prix de Australia, en el caso que seamos corredores, por ejemplo, ¿no? Y aún así, la primera pregunta sería, ¿y cómo yo me estoy dando cuenta que estoy alcanzando los objetivos? Probablemente la primera respuesta sería, vamos a trabajar con KPIs. Sí, genial. Pero además, los OKRs tienen algo bien interesante, que son los resultados clave. Un resultado clave es un indicador que cuenta el alcance del objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo como objetivo, por ejemplo, ganar el Grand Prix de Australia, voy a tener que generar alguna forma de poder darme cuenta si estoy o no alcanzando ese objetivo. Para esto se determinan estos resultados clave, ¿sí? Un resultado clave, por ejemplo, sería superar el promedio de vuelta de 54 kilómetros por hora en la pista de Australia. Yo puedo entender que el hecho de superar la velocidad promedio en una vuelta puede ayudarme a ganar el Grand Prix de Australia, porque obviamente está en base a un conjunto de información estadística que me permite saber cuánto es el tiempo promedio que una persona que ganó el Grand Prix de Australia corrió. Entonces, ese podría ser un resultado clave. ¿Sí? La idea de esto justamente, nuevamente les recuerdo, es vincular objetivos y resultados. Objetivo es mirar hacia dónde quiero ir, hacia el dónde quiero ir, y el resultado clave es mirar hacia cómo yo garantizo que estoy cumpliendo ese objetivo que me he trazado. ¿Sí? Y finalmente, acompañando a eso, el tema de los KPI, un indicador a nivel de rendimiento del proceso es un KPI. Por ejemplo, si estamos hablando de esta carrera como un objetivo, un KPI podría ser el promedio de velocidad por vuelta histórico o el promedio de tiempo que me dedico a parar dentro de la carrera. Entonces, es información adicional que yo sumo a estos objetivos y resultados clave que me pueden ayudar a seguir tomando decisiones. Esos 3 últimos puntos son vitales para entender el tema de gestión de portafolios. Es entender objetivos y resultados clave y entender los KPIs. Ya vamos a tratar más a profundidad de esto en las siguientes láminas, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hayamos entendido este concepto básico, que es una métrica, que es un indicador, que es un objetivo, que es un resultado clave, un KPI, podemos empezar a mirar hacia lo siguiente. La primera pregunta es, ok, ¿cómo empiezo a gestionar en mi trabajo? ¿Cómo puedo gestionar un portafolio? O quizás no tenga trabajando un portafolio, quizás tenga un programa. O quizás no tenga un programa, tengo un proyecto. ¿Cómo puedo empezar a trabajar de una manera ágil? Una de las muchas preguntas que nos hacen llegar siempre cuando estamos en un proceso de transformación, ¿no? ¿Cómo me transformo? ¿Cómo hago? ¿Cómo agilizo? ¿O cómo ayudo a agilizar el negocio? Y justamente una de las cosas que solemos hacer nosotros es trabajar en torno a un roadmap de trabajo. Hay ciertos puntos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para empezar a trabajar o agilizar justamente los portafolios de proyectos, los programas o los proyectos como tal, ¿sí? Van desde la definición de los objetivos de negocio, construir modelos de priorización, definir el presupuesto, priorizar portafolio, elección de proyectos trimestrales, ejecución del portafolio y finalmente los resultados que se van a dar dentro del trimestre. Aquí hay una palabra clave que se repite 2 veces, que es el trimestre. Y es que una forma que hemos encontrado de poder justamente agilizar la estrategia es utilizar cortos periodos de tiempo, ya cortos periodos de tiempo que nos permite a nosotros hacer una pequeña reflexión.